Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la sesión que corresponde a Uzbekistán. Les solicitamos, por favor, sean tan amables de cerrar sus videos y micrófonos, ya que se genera interferencia con la presentación. Asimismo, les pedimos también que las preguntas o dudas que tengan las realicen al final a través del chat. Damos la bienvenida al señor Raúl García Moreno para iniciar su presentación. Adelante, señor Raúl. Muchas gracias, Caro. Buenas tardes. Antes de comenzar, quiero aclarar algo. Fue un error mío. Omití que hoy teníamos la sesión de Oceanía y adelanté la sesión de Uzbekistán. Vamos a tener Uzbekistán y el próximo martes sustituimos Uzbekistán por Oceanía para seguir en el orden establecido originalmente en nuestro programa. Les pido una disculpa por esta equivocación. Vamos a empezar con Uzbekistán. La última sesión de China, es decir, la ruta de la seda, primera parte, habíamos llegado hasta la ciudad de Kashgar, en el extremo occidental de China. Se puede decir que es la última ciudad importante que tiene servicio de avión en el extremo oeste de China. Habíamos visto el mercado, el gran bazar con sus especias, el bazar de los uigures, que es el pueblo de toda esta región del Xinjiang, y que los chinos, el gobierno chino quiere homogeneizar con el resto de la nación, enviando población de la raza Han, es decir, chinos del este, y llevándose uigures al oeste. Todavía predomina el pueblo uigur y la religión musulmana. Vimos el bazar y habíamos llegado, aquí está la ciudad de Kashgar. No sé si vean el puntero del cursor, dice aquí Kashi. Kashi es otra forma de decirle a Kashgar. De hecho, el nombre moderno es Kashgar. Aquí estamos ya al pie de todo lo que es Asia Central. De hecho, esta región ya se considera Asia Central. Y de aquí estamos por acá, es donde se inicia todo este nudo de montañas que comienzan, bueno, aquí está el Tien Shan, el Kunlun, el Pamir, toda esta región, el Hindu Kush, el Karakorum y el Himalaya. Y esta es la meseta del Tíbet. Las caravanas habían salido de la ciudad de Xi'an, más o menos por aquí, habían cruzado los desiertos y habían llegado finalmente a Kashi. Y aquí están ya al final de la plataforma del Tíbet, y ahí era su última escala antes de iniciar el cruce de todas las montañas, que ya sea que lo hicieran por el Pamir o por el Karakorum, era siempre de extremo riesgo y sumamente pesado. Llevar una caravana cargada de mercancías a través de estas montañas con unas temperaturas polares, porque ahí sí las temperaturas siempre, tanto en el Pamir, en el Tien Shan, en el Kunlun y el Karakorum, son siempre temperaturas gélidas. Aquí tenemos este nudo de montañas, es terrible, ¿no? Y de aquí tenían que iniciar el trayecto desde Tashkurgan. Esta es una fortaleza muy antigua
en el Tashkurgan, y aquí empezaban, bajaban hasta el valle y empezaba el ascenso hacia el paso de Kunjerab a través de unas montañas amenazantes e inhóspitas. Estos son los últimos valles. Después entran en estos desiertos congelados, que era la parte más difícil y más terrible para las caravanas. Finalmente, cuando pasaban y entraban a los valles, generalmente entraban al valle de Fergana, que se encuentra aquí. Les muestro este mapa para que vean cómo está. Aquí está China, todo es China. Aquí está Kashgar. De Kashgar se bajan al Tashkurgan, aquí, y hacen el cruce hacia el valle de Fergana. Aquí continuaba la caravana hasta Samarcanda, Bujara, Merv, y estos son los países que conforman Asia Central. Kazajstán, que es un país muy grande, es casi el doble de México. Uzbekistán, Afganistán, Kirguistán, Tayikistán y el Turkmenistán. Vamos a verlos someramente, estos países, antes de llegar a Uzbekistán, que es el más interesante de todos, y más que interesante, es fascinante. Es un país que yo siempre recomiendo que se haga lo posible por visitarlo, porque es uno de los grandes tesoros del mundo. De todas formas, les voy a mencionar algo de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán para que tengan una idea de qué son estos países de Asia Central. Antes de entrar en los países, nada más les quiero hacer mención de lo que es el nuevo proyecto de la Ruta de la Seda, el corredor económico de la Ruta de la Seda. Esto es lo que se está haciendo por tren. Es un proyecto chino que se está haciendo tanto por tren como por barco para fusionar las economías de China con Europa. Es un proyecto que ha causado mucha controversia, sobre todo entre los americanos, porque definitivamente es un proyecto mayúsculo que en alguna forma va a desplazar con este avance de la economía china, de la industrialización, se va a apoderar de los mercados de Europa y va a crear un poderío económico. Ese es el proyecto totalmente irrefrenable que puede llegar a causar trastornos a la economía expansionista de los americanos. En fin, nada más les muestro esto porque es un proyecto que se inició hace más de 5 años y está en proceso. Me imagino que ahora está un poco detenido, pero pronto va a reanudarse. Y antes de ir a Uzbekistán, quiero mostrarles algo de Kazajstán. Me regreso. Kazajstán es este país enorme. La capital actual es Astana. De hecho, ya cambió de nombre. El año pasado cambió de Astana a Nursultán, que era el nombre del líder, es el nombre del líder, porque él no ha muerto, que renunció, aunque sigue siendo, es como el poder detrás del trono presidencial. La antigua capital era Almaty, perdón, o Alma-Ata. Almaty es una ciudad de corte europeo, a diferencia de Nursultán, que es una de estas capitales modernas, poco de estas capitales sin alma, como alguna vez mencioné de Dubái, no de Shanghái, porque Shanghái sí tiene alma, pero están surgiendo muchas ciudades ultramodernas. Bueno, el caso de Ashgabat en el Turkmenistán es el mismo caso, pero para que vean, aquí tienen el corte de la capital, Nur Sultán, que todavía hace poco más de un año se llamaba Astana.
Hace poco, en una comida, conocimos a una chica que representaba una cadena hotelera, que ella venía precisamente de Kazajstán. Ella era de la ciudad, de la antigua capital que era Almaty, y hablaba de que esta ciudad, Astana, está llena de unos moscos enormes. Textualmente nos decía que tiene moscos del tamaño de un pájaro. Yo la verdad no los recuerdo. Sí me acuerdo de esta impresión de ciudad artificial, de ciudad como que la sacan hacen una maqueta totalmente artificial, carente de carácter. Aquí está la torre de Baiterek y estos dos edificios eh, que les llaman las latas de cerveza, son edificios de oficinas. Aquí las tienen más, todo cubierto de bronce o latón, no sé qué sea lo que le da este color dorado, y aquí está el Palacio de Gobierno. Acá al fondo se puede ver el Palacio de Bellas Artes o el Centro de las Artes. Aquí lo tienen. Es una sala de conciertos. Todo es una realización de arquitectos casi todos europeos, incluso esta mezquita, la mezquita de Hazarat, que es la mezquita más grande de Asia Central. Curiosamente, esta mezquita, que es enorme, está en un país que da totalmente libertad religiosa. No es, aunque es musulmán, es un país musulmán muy suave. No prohíben el alcohol, las mujeres pueden andar vestidas como quieran, hay mucha libertad y sobre todo hay un respeto a las otras religiones que es admirable. Gracias a los yacimientos de petróleo, de gas, que se supone que en Kazajstán hay los mayores yacimientos de gas natural en el mundo, de los depósitos de uranio, la economía de este país ha sido sumamente próspera en las últimas décadas. Esto les permite construir esta capital, ¿verdad?, Nur-Sultán, con una colección de edificios realizados por los más audaces arquitectos modernos, como lo hizo Dubái. Esta es la antigua capital. Tiene mucho más chiste. Almaty, hagan de cuenta que está en una ciudad europea. Tiene parques, avenidas con árboles a los lados, hay un movimiento de gente, los edificios tienen carácter y sobre todo la vista de la ciudad es monumental. Vean esta cordillera que es parte del Tien Shan, es los últimos avances de la cordillera del Tien Shan, es excepcional esta vista. Aquí tienen la catedral Senkov, es una catedral ortodoxa, hay muchas iglesias ortodoxas en Almaty. Recuerden que esto estuvo gobernado por los rusos desde la época de los zares, después pasó a ser parte de la Unión Soviética y actualmente es un país independiente. Bueno, esto es algo que se puede encontrar en las calles de Almaty, estos vendedores de este pan, muy sabroso, por cierto. De ahí pasamos a Kirguistán. Es decir, estábamos en la parte más alta, que era Kazajstán. Al sur de Kazajstán, colindando con Kazajstán, se encuentra Kirguistán, muy cerca de Almaty. Y tenemos este lago que es quizá el atractivo turístico más importante del Kirguis, que es el lago de Isikul. Es un lago inmenso, no es muy profundo, pero tiene una extensión extraordinaria y un color fabuloso. Es muy frío. Como pueden ver, no hay muchos playeros disfrutando del agua, es que es muy fría. Y después nos vamos a
Tadzhikistán, que está al sur de Kirguistán. Tadzhikistán está en el corazón de Asia Central. Está arrinconado entre Kirguis y Uzbekistán. Y es el país de los montes Pamir. La capital, Dushanbe, no es una gran cosa, no es una ciudad que justifique el viaje. Justifique el viaje a Tadzhikistán siempre y cuando se haga un paseo para acercarse a los montes del Pamir. No es fácil, es una excursión más bien propia para viajeros aventureros. Miren, aquí está lo que es, todo lo que está en gris es el Tadzhikistán, y todo esto está cubierto por el Pamir. Hay esta carretera que va bordeando las montañas, las cordilleras, después se interna en el Pamir, llega al lago de Karakul, que es un lago enorme, salado, muy salado. Hay muy pocas especies de peces que viven ahí. Está rodeado de bosques impresionantes. Esto es quizá la parte más bella de este mundo de montañas llamado el techo del mundo, un adjetivo que también le han puesto al Tíbet. Aquí tienen las montañas del Pamir, que me imagino que este mapa no les dice gran cosa. Aquí tiene una vista de lo que es el Pamir, pero imagínense un territorio del tamaño de Chihuahua, de esto, montañas y valles, lo más inhóspito del mundo. Y bueno, antes de pasar a Uzbekistán, sí les quiero mostrar Turkmenistán. La capital de Turkmenistán, Ashgabat, es otra de esas ciudades sin alma, hecha de edificios ultramodernos, muy, algunos de ellos a mi gusto, ridículos. Es una ciudad terriblemente aburrida, pero para estar un día es muy sorprendente precisamente por esa colección de oropel en los edificios y en los monumentos. Este es el gran líder que ya ha muerto, pero que fue como el padre de la patria. Atrás está su monumento y este es su estatua. Estamos hablando de una estatua de más de 7 metros, la estatua monumental de Turkmenbashi, que era el padre de la patria del Turkmenistán. Y como esta estatua, hay muchas en la ciudad de Ashgabat y todas son en dorado. Hay una de ellas que tiene la cualidad, está sobre un pedestal que va dando vuelta según gira el sol, para que siempre le esté dando el sol. Y siempre las posturas del líder son como mirando hacia el infinito, con una mirada profunda, contemplando el futuro de la nación como si fuera un profeta. Es ese culto al ego terrible que ha destrozado tantos países. Vean esta otra. Este es el monumento a los caballos de Turkmenistán. Este es el Palacio de la Cultura. No, perdón, este es el Palacio de los Matrimonios. Aquí se celebran los principales matrimonios y bueno, de mucha gente que aspira a casarse. Este es un palacio hecho precisamente para las bodas.
y este es el Palacio de la Cultura. Los ve uno y son como espectaculares, pero tienen algo, esa es mi opinión personal, y no quiero prejuiciar a nadie, tienen algo de, perdonándoseme el término, de ridículo, de ostentoso, de payo, en fin, creo que mejor me callo porque estoy siendo muy prejuiciado, pero esa fue la sensación que yo tuve, un rechazo terrible, ¿no? Y sobre todo a esas estatuas enormes del líder de la patria, ni Stalin. Claro, Stalin era un hombre mucho más inteligente. Aquí tienen el Palacio de Turkmenbashi, el monumento a la neutralidad, el aeropuerto. Esta es la mezquita de Turkmenbashi. Y bueno, salimos de Ashgabat y esto en la mitad del desierto se encuentra este cráter que es Darwasa. No es un cráter natural, es un cráter sobre unas excavaciones que se hicieron para excavar los pozos de gas, los yacimientos de gas. Hubo una explosión y durante más de 30 años ha estado esta oquedad siempre encendida. Esta hay que verla de noche. Dicen que es muy impresionante, que es como la boca del infierno. El otro monumento que considero importante en, en este país, en Turkmenistán, es precisamente Merv. Merv en la antigüedad, alrededor del siglo XIII, XIV y un par de siglos antes, era una de las grandes ciudades en la ruta de la seda. Esto es lo que queda de Merv. Este es uno de los mausoleos perdidos allá en el desierto. Y nos vamos a Uzbekistán. Este es un país extraordinario. Todo lo demás, si tienen un cliente, bueno, para que tengan una idea, podemos siempre, a través de la Casa del Viaje, yo con todo gusto estoy dispuesto a ayudarles a armar un itinerario en esta región de Asia Central. Sin embargo, si fuéramos a escoger un país, ese país es Uzbekistán. Uzbekistán es de los más antiguos, si no el más antiguo de esta zona. Samarcanda, que los griegos la llamaban Maracanda, fue visitada por Alejandro Magno. Estamos hablando de 330 antes de Cristo, y ya era una ciudad importante, que el mismo Alejandro dijo, me habían hablado de esta ciudad que era muy bella, pero nunca me la imaginé tan hermosa. Entonces, este país es la gema de Asia Central. Y yo recomiendo a todos los agentes de viajes y a toda la gente que se haga un esfuerzo, porque va a ser una experiencia que se les va a quedar toda la vida. Y es un contacto con la belleza, con el arte, con lo más bello del arte islámico, junto con Isfahan. Bueno, aquí estamos otra vez con la ruta de la seda. Habíamos visto, aquí está el desierto del Gobi, perdón, el desierto del Gobi está acá. Cruzamos y llegamos al desierto de Taklamakan. Aquí están las montañas, llegamos a Kashgar, Tashkurgan, y aquí están las rutas que cruzaban para llegar finalmente a Samarcanda, que estaba acá, Bukhara,
después de cruzar todas las montañas. Si cruzaban las montañas y llegaban a Kokand, desde donde se visita la ciudad de Fergana, el valle de Fergana, que más que un valle es una gran planicie, y finalmente llegamos aquí a todo lo que es Uzbekistán y la ciudad de Samarcanda, que se considera que está a la mitad de toda la ruta de la seda, desde empieza en Xi'an, la mitad es Samarcanda y continúa ya por tierras más benignas hasta llegar a Antioquía, Constantinopla y Damasco, que era donde descargaba ya finalmente las caravanas, que normalmente cambiaban de mercancías en Samarcanda. El vehículo que utilizaban los mercaderes era el camello de 2 jorobas. Este camello ya no es apto para entrar a los desiertos de Asia Occidental y llegar hasta los confines de lo que es el cercano oriente. Aquí ya cambiaban o a caballos o a los camellos de una joroba, es decir, a los dromedarios. Entonces, en este intercambio que se hacía en Samarcanda, era, pues haga de cuenta, un gigantesco tianguis, quizá el tianguis más famoso de toda la antigüedad. Continuamos y aquí estamos en el valle de Fergana. Este es el valle de Fergana. Es un lugar, es quizá, no es quizá, quiten el quizá, es indudablemente la región más fértil de toda Asia Central. Este es, digamos, como un inmenso oasis que todavía hasta la fecha es la región donde se produce más alimento en todo lo que es Asia Central. Es el granero y el productor de carne más importante de toda la región. Además, es sumamente bello con las montañas al fondo, las montañas nevadas. Vean qué vistas. Es bellísimo este rincón del mundo, en el mero corazón de Asia. La ciudad, ahí la ciudad más importante es Fergana. Fergana, como un dato, es la ciudad donde nació el emperador Babur. Babur fue el primer emperador mogol de la India. Él nació en esta ciudad, conquistó Samarcanda, perdió Samarcanda, la volvió a recuperar, la volvió a perder, hizo un tercer intento por rescatarla, ya no lo logró y tuvo que emigrar y se fue hacia el sur hasta llegar a Afganistán y finalmente a la India. No soportó el clima de la India y murió triste y nostálgico, siempre añorando la ciudad de Samarcanda, y actualmente está enterrado en Lahore, actualmente Pakistán. Bueno, esta es la mezquita, no, la madrasa. Sí saben la diferencia entre madrasa y mezquita. Madrasa es una escuela, mezquita es como el templo. Y madrasa son escuelas islámicas. Y esta es la madrasa de Narebutabek, la más importante y el más importante atractivo en Fergana. De ahí nos vamos a Margil o Margilán, que es donde se encuentran las fábricas de seda. Estas son las fábricas de seda. Miren, aquí las vemos muy vacías. En la actualidad ya cada vez hay más turistas. Y bueno, aquí vimos este tipo de sedas, no nada más
tejen seda con modelos folclóricos. Hay viajeros que van a Europa y ven qué es lo que se está usando para hacer sedas del gusto europeo, del gusto occidental. Aquí tienen estas. Estas son las tiendas de seda tipo folclórico. Y de Marguilán hacemos un paseo. Todo esto es en un día desde Fergana. Se visita Marguilán y se visita Rishtan, que es famoso por su cerámica. Cerámica pintada a mano. Y de aquí nos vamos a Tashkent, tomamos el avión hacia Khiva. Ahora, hay viajeros, y cada día hay más viajeros, que vuelan a Khiva, de ahí a Urgench, y de ahí se van hasta Moynak para visitar el Mar del Aral. El Mar del Aral es, pues es una visita un poco deprimente, ¿no? Miren, hace 40 años el Mar del Aral era realmente un mar interior. Se ha ido secando y en la actualidad queda esto. Es casi un charco. Después de haber sido uno de los productores de pesca más importantes en época de la Unión Soviética. Una tercera parte del pescado que se consumía en la Unión Soviética procedía del Mar de Aral. Poco a poco se fue secando y gran parte de la sequía es por los ríos que vienen de Uzbekistán, que los han explotado mucho para el riego del algodón. Entonces ya no llega suficiente agua que alimente al mar. Kazajstán está muy interesado en volverle a dar vida al Mar de Aral, pero Uzbekistán no ha respondido. Dicen que sí lo van a hacer, pero prefieren utilizar el agua de sus ríos para el algodón que para alimentar el Mar del Aral. Esto se considera una de las tragedias o la tragedia ecológica más importante del último siglo. Y la verdad es que volar sobre yo tuve la oportunidad de volar y ver desde el avión esto. Y la última vez que lo hice, ver esto es de lo más deprimente. En fin, esto es en el extremo norte de Uzbekistán. Es un paseo que hay gente que le interesa mucho, además para ir a ver estos barcos que están encallados sobre la arena, cuya única función es, como pueden ver, dar sombra a los camellos. Bueno, aquí tienen la muralla de Khiva. Khiva es una ciudad extraordinaria. Son tres las grandes ciudades que no se deben de omitir cuando se visita Uzbekistán. Una es Khiva, la otra es Bukhara y la tercera es Samarcanda. Khiva es evocadora. Todas estas ciudades nos traen ecos de los cuentos árabes, de los cuentos de princesas, de los bazares con los mercaderes de la Edad Media. Bueno, aquí en Khiva, esta es la gran muralla de Khiva. La muralla de Khiva rodea la ciudad y hace la distinción en lo que es la parte interna de Khiva, que es el Ichan Kala, que es toda esta parte, que es la parte histórica de Khiva, que es fascinante. He oído comentarios, de verdad, me sorprendió,
que dicen que es demasiado limpia, demasiado silenciosa. Este es el Calta Minar, el minarete Calta. Originalmente, la intención de este minarete era hacer un monstruo de torre que se pudiera ver desde Bujara. Uno de los sultanes, de los khanes, ¿verdad?, de Khiva, decidió, siempre ha habido una rivalidad tanto entre Khiva y Bujara y Samarcanda. Aunque son hermanas, siempre ha habido, como suele suceder entre los hermanos, una rivalidad, y un sultán de eso, envidioso de la fama que tenía Bujara, decidió hacer el minarete más grande del mundo, más alto del mundo, y comenzó la construcción. Al mero principio murió este sultán y sus hijos ya no siguieron con el trabajo. Aquí está el Calta Minar, todo cubierto de unos mosaicos maravillosos, que es parte de la fascinación de estar en Khiva. Vean el detalle. Y algo que yo les recomiendo, miren, más que un monumento, tanto Khiva como Bujara tienen muchas mezquitas. Ahorita les voy a mostrar algunas, pero más que una mezquita o una madrasa que sea extraordinaria, es toda la ciudad. Es la ciudad entera lo que es realmente el punto importante de la visita. Y para hacerlo, para visitarla, hay que caminarla. Hay que irse topando con las madrasas, con las mezquitas, los bazares, todos cubiertos con mosaicos extraordinarios, sobre todo en Khiva. Ver estos minaretes, esta tienda de marionetas que es una belleza. Les recomiendo que se lleven una. Todas son sonrientes. Se las llevan y después las utilizan como compañía en su casa aquí en México. Bueno, esta torre se le llama el Islam Koya. Es el minarete más alto de Khiva. Y esta es la mezquita del Viernes. Son pilares de madera tallados en esta forma, con hojarascas, textos del Corán. Y les decía de los mosaicos. Caminar por Khiva es perderse un rato y se van a topar de repente con paredes de alguna madrasa o portada de alguna mezquita con estos mosaicos extraordinarios. Y más que ver una mezquita en especial, es caminar y toparse con ellas. Aquí están muestras de este colorido que utilizaron estos pueblos de los desiertos y que era para ellos una forma de reemplazar en sus ciudades los jardines que no tenían precisamente por estar rodeados de los arenales infinitos del desierto. Ellos construían sus jardines tanto en sus tapetes como en los mosaicos con que cubrían sus mezquitas, sus madrasas, incluso algunas de sus residencias. Vean, por ejemplo, este dibujo, ¿no? Y además este texto, siempre en
textos del Corán. Recuerden que el Islam no permite la representación de la figura humana o de la figura animal en sus edificios religiosos. Cuando son muy ortodoxos, en ningún edificio no se permite la representación de la figura humana o animal. Y parte de su decoración son estas escrituras con que enmarcan los imanes de sus mezquitas. Este es Kiva al atardecer. No está actualmente ya, nunca se van a encontrar esta ciudad tan vacía. Y es muy recomendable empezar la visita muy temprano o al atardecer. A menos que vayan en mayo, es un buen mes. Junio empieza a hacer mucho calor. Julio, agosto, septiembre hace mucho calor, que llega a ser agotador. Y después fines de septiembre, octubre es muy buen mes, noviembre empieza a ser frío, diciembre, enero y febrero es una hielera, temperaturas insoportables. Entonces la primavera y principios del otoño es la época para ver Uzbekistán. Se van a topar con estas mujeres con sus indumentarias tradicionales. Y aquí estamos en Bukhara. Bukhara fue la gran rival de Samarcanda. Esta muralla es enorme. Vean nada más el tamaño de los muros. No está completa como la de Khiva. En Bukhara es donde se encuentra la mayor cantidad de mezquitas y madrazas. Son más de 200 monumentos. No hay ninguno que destaque sobre los demás. Hay unos menores, pero de los que son muy importantes, ¿qué les puedo decir? Hay como 10. Y vuelvo a insistir, la forma de verlo es caminando. Caminando, y una recomendación que normalmente hago es traten de evitar los guías. Los guías a veces nos impiden la apreciación, esa comunión entre nuestro interior y la belleza de estos lugares. El nombre de estos sitios, ¿verdad? No es importante. Eso lo podemos ver en las guías impresas. Y ahí podemos tener todos los nombres. Lo más, yo creo que lo esencial es embeberse con esa belleza que emanan estos monumentos que nos transportan a épocas de fantasía y ensueño. A mundos que imaginamos cuando éramos niños o cuando veíamos aquellas películas de Ladrón de Bagdad, de Aladino. Ese es realmente el mundo que evoca estas ciudades. Y más que evocarlo, ahí está. Es como el escenario de toda aquella fantasía que llenó nuestra infancia y que sigue llenando nuestra edad adulta. Por ejemplo, estos cafés que hay en Bukhara, viene uno a tomar un café y está uno viendo estas maravillas de tapetes y créanme que es muy difícil sustraerse a la curiosidad de preguntar y que cuánto vale este. Y bueno, ya preguntar es la mitad del proceso de la venta, porque en ese momento la astucia de los vendedores uzbecos, que son como los indios o como los chinos, son temibles. Nos van a dar todas las facilidades, nos lo envían a la casa,
lo podemos pagar con un cheque, con nuestra tarjeta de crédito, como queramos. Estos son estos bazares en Bujara, pequeñas tiendecitas. Este tipo de decoración, que se llaman las mucarnas, esto viene de Persia, es una herencia persa. De hecho, gran parte de estos mosaicos y de estas mezquitas tiene una enorme influencia de Persia. Y esto llegó precisamente por Tamerlán, Timur, el gran conquistador de Asia Central. Ven esta maravilla. Perdón. Como estas nos vamos a encontrar decenas, tanto en Bujara como en Khiva. No hay, les repito, un monumento que sea el monumento. Por lo tanto, es fundamental, es crucial que cuando vean su itinerario o hagan un itinerario, se den tiempo suficiente para caminar tanto en Khiva como en Bujara. Bueno, esto que está como iluminado, que viene desde Turquía, todo lo que es Mesopotamia, Bagdad, Persia, parte de Afganistán y Uzbekistán, todo esto fue el imperio de Timur o Tamerlán. Aquí lo tienen. Él fue un conquistador que pasó a la historia por ser temible. Era un hombre terriblemente cruel. Se dice que su paso en la historia dejó un saldo de más de 20 millones de muertos. Se decía de él que era un salvaje. No, no era un salvaje, era un hombre educado, civilizado, quizá muy cruel. Él sentía que tenía que ser así para lograr sus objetivos de conquista. Sin embargo, en su paso por las grandes ciudades como Bagdad, como Isfahan, Shiraz, todo lo que conquistó, sí, destruía, mataba a mucha gente. Se dice que mataba niños. Se dice también que para intimidar a sus enemigos hacía montículos de cabezas humanas cercenadas. Y bueno, se le atribuyen, repito, más de 20 millones de seres humanos muertos bajo sus espadas y sus incendios de las ciudades. Sin embargo, él tenía una manía. En las ciudades siempre rescataba o se llevaba como prisioneros a los arquitectos y a los poetas y a los médicos. Él fue un gran promotor del arte y gracias a eso su ciudad, Samarcanda, fue la maravilla que fue y que es. Todavía el nombre Samarcanda suena en nuestra conciencia o en nuestra mente como una música remota que nos llama, como el canto de las sirenas, y el cual nos atrae al grado que considero imperdonable, sobre todo a quien tiene la posibilidad de visitarla, que no la visite. Tanto Samarcanda como Bujara y Khiva. Pero sobre esta Samarcanda. Este es Tashkent, la capital de Uzbekistán. El avión internacional llega siempre al aeropuerto de Tashkent. Es una ciudad moderna, limpia, con edificios muy bellos,
alguna que otra mezquita construida en la forma tradicional, pero casi toda la ciudad es moderna. Tiene un parque con un lago y atracciones y ferias. Esta es una de las mezquitas importantes de Tashkent, y esta es la plaza, perdón, es la mezquita del Imam Kashat. Esta es otra vista de esta misma mezquita, que es, digamos, el único monumento tradicional de Tashkent. El resto es moderno. Y aquí en el centro, aquí tienen la plaza de Tamorlán, y en el centro la estatua ecuestre de Tamorlán, Timur. En Uzbekistán, Timur es un héroe nacional. Es venerado, respetado, y ahí le han perdonado todos sus asesinatos, crímenes y holocaustos que causó, según dice la leyenda. Hay quienes dicen, precisamente uzbecos, que mucho de esto es exagerado. Yo creo que hay algo de cierto, quizá exagerado, pero el legado que nos dejó, es decir, la ciudad de Samarcanda, hace que casi le perdonemos todo. Bueno, en Samarcanda sí hay un monumento que es imprescindible de verse, que es esta plaza, la Plaza del Registán. Está constituida por 3 madrasas en torno a esta explanada. Fueron construidas en distinta época, pero siguiendo un patrón, dándole una armonía. No fueron construidas al azar. Aquí está la madrasa del Sherdor. Esta es la madrasa de Ulugberg, y esta es la madrasa de Tila Kori o Tilia Kori. Cada una hay que verla con calma. No se precipiten. A veces los guías nos apresuran, sobre todo cuando están interesados en llevarnos a las tiendas. Resistan un poco esto. Yo sé que las tiendas es una pasión nacional, ¿verdad? Es una característica de nuestra especie mexicana y bueno, de todos los países. Sobre todo ver estas maravillas que hace el arte folclórico, el arte típico de Uzbekistán, es irresistible. Bueno, aquí tienen, esta es la madrasa de Sherdor, que curiosamente tiene unos tigres y unas caras, rompiendo con toda la tradición islámica. Aquí sí representaron figuras animales y humanas, cosa que a veces hacían. Y como en Uzbekistán nunca han sido fanáticos, es también un país muy es islámico, pero no es fanático. Entonces nunca lo han tomado en serio esto, ¿verdad? Esta es la mezquita de Ulugberg y esta es la de Tili Kori. Vean nada más qué maravilla de mosaicos. Este es el imán, que es la entrada al... Esta es la mezquita de Tili Kori. Y esta es la necrópolis del Shahi Sinda. Es aquí donde están enterrados, hay muchas tumbas de ministros, sultanes menores, no canes como el Tamorlán. La familia de Tamorlán está enterrada en sus propias tumbas,
Pero esta región del Shahi Sinda es uno de los rincones más pintorescos que no pueden dejar de visitarse. Vean nada más esta calle. Meternos por ahí es internarnos en un cuento. Aquí esperamos encontrarnos el genio de la lámpara maravillosa. De hecho, parece que aquí atrás está la casa de Alí Baba. Todo esto es esta necrópolis, tumbas, y hay que verlo con calma, insisto. Bueno, algo que se me hace de lo más simpático, esta es la tumba del profeta Daniel. Mide 18 metros de largo. Yo me recuerdo el guía que nos llevó, decía que mucha gente se extraña y dice, caray, nunca lo había imaginado tan alto al profeta. Imagínense. Hay un barrio judío muy interesante y tienen toda la libertad de culto, no hay ni persecución ni discriminación, ni ninguna agresión contra ellos. Es de los pocos lugares donde los judíos conviven en santa paz con los islámicos. Esta es el mausoleo de Bibi Kanum, la esposa de Timur. Y esta es el Bibi Khayyam, la tumba de la mamá de Timur. Y esta es la tumba de Timur, el Gur Emir, que es enorme. Esta cúpula es simbólica. Esto representa no nada más Uzbekistán, sino el arte islámico, a toda esa civilización que dio tanto y que ha sido después tan ignorada y actualmente inclusive rechazada por la ignorancia. Estos son unos de los sabios, son 5 de los grandes sabios islámicos, entre los cuales muy importante es Avicena, el gran médico, que escribió un libro que se llama El Canon, un tratado de las enfermedades, pero el Canon es un libro muy grande, es como una enciclopedia de las enfermedades y sus formas de curación. Fue traducida al latín por Gerardo de Cremona en la Edad Media, allá por el siglo XII, y una de las ediciones de la traducción en latín, la única que existe, se encuentra en la Universidad de Oxford. Vean esto. Curiosamente, este libro, El Canon de la Medicina, fue un libro de texto que se utilizó en Europa. Vamos, reemplazó a los libros de Galeno y fue el gran libro de texto que se utilizó, por ejemplo, en la Universidad de Montpellier, que es la más grande universidad de medicina en Europa, que fue la más grande desde la Edad Media hasta el Renacimiento, y aquí se utilizaba como texto el Canon de Avicena hasta 1660. Este es Al-Biruni, el gran astrónomo, matemático, filósofo. Él hablaba de que la filosofía y las matemáticas están muy vinculadas. Al-Biruni, en el siglo IX, él ya sabía que el mundo era redondo, hizo un cálculo del radio de la Tierra
que es prácticamente el mismo actual, él sabía que los planetas giran alrededor del Sol mucho antes de que lo aceptaran en el resto de Europa. Ha sido uno de los grandes maestros del mundo islámico, Al-Biruni. En la Luna, esta es una foto de la Luna, existe un cráter que está bautizado como Al-Biruni. Aquí lo pueden ver desde arriba. Son sus estudios de los movimientos celestes, el Sol redondo, la Tierra redonda, ¿me entienden? Mucho antes de Copérnico y de Galileo. Y bueno, quizá el más trascendental de todos los grandes sabios de Uzbekistán, Al-Khwarizmi, el padre del álgebra, uno de los grandes matemáticos de la historia. Nos despedimos con esta vista de la madrasa de Ulugh-Beg, en Samarcanda, y les agradezco su atención. Ahora sí, las preguntas que tengan con todo gusto a través del... Muchas gracias, señor Raúl, por del su Zoom. presentación. Gracias. Agradecemos a todos permanezcan con sus micrófonos y videos apagados, ya que se genera interferencia. Las preguntas, favor de realizarlas a través del chat si son tan amables. Señor Raúl, por aquí preguntaban si recomienda visitar Azerbaiyán. Azerbaiyán, sí, no está en Asia Central. Azerbaiyán lo vamos a ver, está en el Cáucaso, está pegado a Georgia. Está Georgia, Azerbaiyán y Armenia, que son países caucásicos. Aunque Correcto. está cerca, pero no es parte de Asia Central. Correcto. Estos países son del Islam. ¿Las mujeres pueden entrar a todos los lugares? Miren, las mujeres pueden entrar y hay lugares que están abiertos al culto en la que no pueden entrar ni hombres ni mujeres. Aquí no les obligan, como en Persia, a andar tapadas. Claro, hay que mostrar cierto respeto. Si andan muy entalladas o con minifaldas escandalosas, pues no lo toman bien, ¿no? Claro. También preguntan, ¿con qué países se sugiere combinar Uzbekistán? Mira, normalmente lo ideal es con Irán. Con Yo Irán. no lo combinaría ni con Kazajstán, ni con Kirguis, ni con, ¿me entiendes? Se los mostré porque es parte de la geografía turística y para que estén enterados y cuando les caiga un cliente que se interese en ver eso, sepan lo que hay que ver y que nosotros les podemos apoyar. Pero si vamos a combinar Uzbekistán, yo lo combinaría con Irán. Correcto. ¿En qué época se construyeron las mezquitas o madrasas? ¿Son modernas o tienen tiempo de Mira, construirse? las más antiguas se construyeron en el siglo XII, XIII, XIV, XV, y las más recientes datan de hace 100 años, no más, como 150 años, Correcto. pero casi todas son eh, del siglo XV para atrás. Correcto. ¿Cuántos días recomienda para Uzbekistán? Mira, si quieren ver las tres ciudades
las tres grandes ciudades que es Khiva, Bujara y Samarcanda con 10 días. En 15 días pueden incluir el Valle de Fergana. Y ya que están yendo allá, yo sí les sugeriría que traten de utilizar 15 días para verlo con calma. Sobre todo estas ciudades de Khiva, Samarcanda y Bujara, no son ciudades en las que se vaya a ver un monumento y ya. No es como en Agra, que vas y ves el Taj Mahal y ya, ¿no? Ves el Taj Mahal y ves el fuerte de Agra y más o menos ya viste lo más importante. No, son ciudades que hay que sentirlas. Aquí la maravilla es precisamente todo el ensamble urbano, todas las calles, mezquitas, madrazas, plazas, minaretes, perderse en ese laberinto de cuento. Eso es lo que vale la pena. Entonces, para esto requieres un poco más de tiempo. Muy bien. ¿Cuál fue el periodo que gobernó Timur? Más o Timur menos. gobernó más o menos de 1360 a 1400, creo que él murió en 1408, por ahí, no estoy seguro. De hecho, iba a una campaña, ya se iba a lanzar a conquistar China, pero le vino una pulmonía y se murió en el camino. Se murió al inicio del camino. Ok. ¿Se puede combinar con Azerbaiyán y Georgia? Sí, sí se puede. Ok, También es una sugerencia buena. correcto. ¿Cuál sería la mejor temporada para visitar estos lugares? Creo que lo mencionó. Les comenté, era primavera y Ujú. otoño, y principios del otoño. En verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío. Correcto. Bueno, pues con esto finalizamos la sesión de hoy y los esperamos el próximo martes para la sesión de Oceanía. Que tengan todos excelente tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes.